Bien, amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión. Habíamos dejado el asunto para debatirlo ahora, para opinar sobre el tema. Y todo viene a colación por una alegación, una amplia alegación que ha presentado la mesa del tren, la mesa del ferrocarril, y en la que dice que para qué nos vamos a gastar tanto dinero en una obra faraónica que es el Puerto Ciudad, cuando hay tantos problemas en los barrios, que ese dinero deberíamos de llevarlo a los barrios para invertir y mejorar la vida en los barrios. Bien, por otro lado, dicen que esto, yo creo que sería interesante verlo en su contexto, en su textualidad, como lo dice José Carlos Tejada, que es el portavoz de la mesa del ferrocarril, porque habla de las alegaciones al puerto y verán ustedes lo que dice sobre la conducción del ferrocarril. El ferrocarril que tendría que llegar soterrado hasta la rotonda de Oliveros y después de ahí salir a la superficie y atravesar todo el puerto hasta llegar al muelle de Poniente. Vamos a escucharle. Prácticamente pues viene a acaparar, y nunca mejor dicho, la totalidad de lo que es el puerto natural de nuestra ciudad. El único uso industrial que deja en ese proyecto sería el muelle del Poniente y, bueno, lógicamente a la mesa nos preocupa que finalmente el uso industrial y comercial que debe tener el puerto de Almería pues al final se quede por el camino, y nos preocupa todavía más que la conexión ferroviaria pues quede solo apuntada con una pequeña leyenda y una pequeña línea imaginaria que no deja a las claras cómo va a ser esa conexión, ¿no? Si va a ser subterránea, o sea, si va a ser por debajo o va por encima, exactamente, que es lo fundamental. Y ahora, bueno, parece ser que están en ese debate Ayuntamiento y Puerto de Almería, pero la posición de la mesa es la que aprobamos en la Asamblea hace ya un par de años, en la Asamblea General, es decir, que haya un soterramiento que salve la rotonda, la gran rotonda del cable inglés, y después aflore en las Almadrabillas, y a partir de ahí pues que vaya en superficie hasta el muelle del Poniente. Bueno, ya lo han escuchado ustedes. Iría soterrado hasta la rotonda del cable inglés, la zona de los edificios de Oliveros, y de ahí ya sale a superficie y va por todo el puerto, es decir, que lo vamos a complicar más todavía, porque claro, tener una valla ahí más o menos con bugambillas o lo que lleve, pues está bien, pero tener una vía ferroviaria es, aparte de un obstáculo, un peligro, porque claro, además, si no vamos a dejar la actividad comercial del puerto en el camino, ¿qué quiere decir? Que todo, vamos a hacer una longaniza, el puerto de Almería de actividad comercial, y todo eso hasta el muelle de Poniente, es decir, hasta pescadería, hasta el final del puerto, hasta el puerto pesquero, un tren en superficie. ¿Nos hemos vuelto locos? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer con el puerto ciudad? O sea, ¿Puedo decir una cosa de entrada? Una pregunta que va un poco antes de este debate, de esta nueva postura de la mesa del ferrocarril. Una pregunta. ¿Quién es la mesa del ferrocarril? Bueno, pues ¿quién es? Es decir, ¿por qué en Almería... Era una pregunta retórica para ti. Otorgamos... Yo puedo responder. Sí. José Fernández, responda a la pregunta de José Fernández. Bien, como bien ha preguntado, con mucho acierto y buen tino, ha preguntado José Fernández, ¿quién es la mesa del ferrocarril? Pues yo me alegro que me haya hecho esa pregunta, claro, porque me da pie a lanzar una reflexión. ¿Por qué en Almería otorgamos carta de naturaleza de representatividad social a un colectivo muy determinado que anda como un pato, tiene plumas de pato, tiene pico de pato, hace cuacuá como los patos y dice que no es un pato? Bien. Tienen su derecho, ojo, tienen por su derecho supuesto que, hombre, faltaría el mismo que tengo yo a hacerme esta pregunta. Pero ¿por qué? Y a respondértela. ¿Por qué razón en Almería se atribuye esa cuota de representatividad social a determinados colectivos que son muy reducidos, pero, ojo, muy ruidosos? Es decir, representa más quien más ruido hace. Yo estoy leyendo durante los últimos días a, por ejemplo, otro colectivo, la mesa de los amigos de la Alcazaba. Asociación Amigos de la Alcazaba, que dicen que representan al conjunto de la sociedad almeriense. Es decir, se atribuyen la representación del conjunto de la sociedad almeriense. Bueno, por arrogarse, pueden arrogarse lo pero que quieran. El problema, por eso digo yo, una cosa es que ellos se lo crean.
Nosotros representamos al conjunto, al sentir de la sociedad almeriense. Bien, pero y que la mesa también se crea que representa al conjunto del sentir de la sociedad almeriense, pero ¿a cuánto representa, José, en realidad? En estas cábalas, ¿a quién representa y tal? Yo iría, digamos, al aspecto más objetivo del asunto. Vamos a ver, ¿habéis estado en Málaga, en el puerto, en Puerto Ciudad? ¿Habéis visto la vía del tren, que haya que levantar las mesas y levantarse de las sillas cuando venga el tren, como pasa en algunos pueblos de Indonesia? Bueno, eso no ocurre. El tren no pasa por allí. No pasa por allí, no pasa por medio de los restaurantes, ni por el centro Pompidou, ni nada de eso, ¿verdad? No. Bien. Han tenido que diferenciarlo. No pasa porque hay muchos turistas, hay muchos clientes, hay muchos camareros que trabajan, muchos cocineros que trabajan, muchos empresarios que han montado una tienda. En definitiva, el Muelle 1 de Málaga es un foco de creación, de empleo, de riquezas y oportunidades que genera la comprensible envidia a cuantos almerienses van allí a tomarse una cerveza y luego vuelven diciendo esto es una ciudad y no Almería. Vamos al dato objetivo. Basado en la experiencia, evidentemente, una línea ferroviaria, lo sabemos y lo padecemos en Almería durante decenios, que divide a la ciudad, que parte a la ciudad, que incomunica a la ciudad. Todos sabemos lo que es la avenida del Mediterráneo, que hay que saltar por encima de la vía del tren, todos sabemos lo que es el paso a nivel del Puche, todos sabemos lo que es, en definitiva, la carretera de Sierra La Milla entera, que tiene ahí la vía del tren que discurre paralela y que divide la ciudad. Bien, ahora vamos a prolongar esa división, la vamos a multiplicar, la vamos a ampliar por la zona, digamos, del casco histórico, el parque, la fuente de los peces, todo eso tendría delante una vía del tren. Pero y sobre todo, Antonio, hay una pregunta más. Y la pregunta que yo me hago, y ya termino. A ver si es esa la que yo pienso. La pregunta es, ¿me quieren decir de una vez por qué es necesario que el tren llegue al puerto? ¿Para qué? ¿Para qué demonios hay que llevar la línea ferroviaria al puerto? ¿Con qué sentido? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué utilidad? ¿Con qué usos? ¿Con qué rentabilidad económica y social? ¿Se ha hecho algún estudio que diga, estamos aquí que no sabemos qué hacer con esto porque no tenemos una línea férrea que conecte con el puerto? Si tuviéramos una línea férrea con el puerto, Almería saldría disparada como un cohete económica y socialmente, porque es que tenemos esa limitación. Y yo añadiría, pero alguien ha hecho. En una provincia en la cual los trenes son de hace 2 siglos, no ya de hace un siglo, de hace 2 siglos, sí. El trayecto con Sevilla y el trayecto con Madrid es para salir corriendo. Llevamos décadas con la historia del soterramiento, es decir, que esto es como el que va en bicicleta y de repente dice, pues estoy pensando si comprarme un coche automático de 6 marchas o de 5, porque claro, y a mí lo que me gusta es cambiar, que no tenés que cambiar. Pero ¿y no sería más sencillo ir paso a paso y que te compres un coche? Porque es que a base de querer comprarte un deportivo de último modelo, llevas 30 años sin dar el salto de la bicicleta al coche. Es decir, estamos en una provincia tercermundista desde el punto de vista del ferrocarril y estamos pensando si lo más sustancioso y sustancial ahora mismo es llevar el ferrocarril al puerto, sin que yo de momento haya escuchado a las grandes empresas clamar porque necesitamos el ferrocarril en el puerto, a las grandes empresas logísticas, a las grandes empresas de producción agroalimentaria. Es decir, no detecto en el tejido socioeconómico de Almería la gente clamando y volviéndose loca porque necesitamos el ferrocarril en el puerto. Sin embargo, sí que creo que se palpa esa necesidad de un tren que conecte con Madrid, que conecte con Sevilla, que sea mínimamente digno. Antonio Jesús. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros en general, pero quiero profundizar. ¿Y conmigo en particular? Contigo en particular, eso efectivamente. Pero quiero profundizar un poco más. Es decir, nosotros tuvimos el placer de asistir hace aproximadamente un mes a la presentación del proyecto de Puerto Ciudad. Yo creo que la base, el error viene del proyecto en sí. Es decir, allí se presentó, a mí me recordó aquella escena, con todo mi respeto al equipo de gobierno, me recordó al cuentecillo al cuento del sastrecillo valiente. Es decir, allí se presentaba un megaproyecto con una mega inversión que haría de una mega ciudad. Es decir, y luego era, no sé si se recuerda, una burrada de miles de millones de euros, totalmente inviable económicamente y a 50 años. Es decir, primero habrá que partir de qué tenemos, qué necesitamos y de qué forma vamos a hacerlo. Y yo creo que eso es lo que ni siquiera tenemos. Es decir, por lo que comentáis vosotros, es decir, hace falta el tren. Se ha consensuado que el tren tiene que llegar es necesario que el tren tenga que llegar al puerto. Vamos a ir por partes. Vamos primero si lo que se intenta es
unir o fusionar el puerto con la ciudad. Vamos, no es una obra faraónica, no es otra necesidad también. Claro, pero no es tan descabellado, no es tan faraónico, no es tanta inversión. Pues empecemos por ahí. Y nos metemos en esta mega inversión, esta mega obra, cuando tenemos un Cañarete cortado, que ni siquiera tenemos acceso por carretera a la ciudad. Es que nos parece del género bobo toda esta situación. Y llevamos así muchos años vendiendo un proyecto de Puerto Ciudad como si fuera algo, vamos, la salvación de... El proyecto Puerto Ciudad para Almería, dadas las condiciones que tiene urbanas Almería y el puerto, la configuración que tiene, que yo digo que es una bombonera. El puerto de Almería es una bombonera desaprovechada, mal utilizada y mal empleada, evidentemente. Y la única solución que tiene Almería con su puerto es reconfigurarlo. Mientras que esté la estación marítima donde está, que está enfrente de la fuente de los peces, vamos a tener la valla, porque eso no es terreno, o sea, hay que acotarlo, hay que vallarlo, porque estamos hablando de países fuera del territorio Schengen, ¿no? Y estamos hablando de países que hay que ponerle una aduana, sí. Y la aduana tiene que estar protegida. Por lo tanto, allá donde esté la terminal marítima, por donde se embarca y se desembarca de los ferries de Melilla, de Nador, etcétera, etcétera, vamos, y del norte de África, de no sé qué sitios más enlaza, habrá valla. Solución, tienes que llevarte la estación marítima a un fondo de saco donde no moleste a la ciudad. ¿Cuál es el puerto de Pechina? El puerto aquel que se amplió, donde está el granel y toda esa historia. Bien, por supuesto, nada de tren, porque todo lo que sea tren es seccionar y limitar el acceso, el tránsito, y limita la zona de influencia, en fin. Y luego, por otro lado, tienes que decir, bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos con el puerto de Almería? ¿Qué utilidad le damos? Pues tienes que hacer una aproximación de la actividad comercial, de ocio, de cultura, etcétera, etcétera, al puerto. ¿Cómo? Levantando las vallas y acercándote más al puerto, dándole vida. Pero eso excluye la estación marítima, que no puede estar ahí. Consecuentemente hay que levantar la valla. Consecuentemente tienes que, como dicen, no, es que vamos a tener muchas cosas de restaurantes, bares, no sé qué, no sé cuánto, y vamos a generar una generación de camareros, ¿eh? Bueno, no sé si menosprecian la actividad de los camareros en su alegación, la mesa del tren, pero lo cierto es que hay que invertir ese dinero porque es necesario, porque tenemos desaprovechado el puerto, lo reconfiguramos y ganaremos muchísimo si alcanzamos un consenso urbanístico entre el mar, el puerto y la ciudad, claro, que lo tenemos a huevo. Si es que son metros, si yo siempre lo vengo diciendo, que lo de Almería no se concibe en otros lugares del Mediterráneo. Tenemos una facilidad tremenda. Aquí atraca un crucero en el muelle de Levante y a 5 minutos andando despacito está en el Gran Hotel. Claro. Andando. Claro. Eso no lo tiene ningún puerto que yo conozca, y conozco algunos de la cuenca mediterránea, ¿eh? No lo hay, esa facilidad. Y esa facilidad que tiene Almería hay que saber aprovecharla bien y no meter estos zancajos del tren hasta el muelle de Poniente, otra vez atravesar el puerto, dividir, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, hay que significar que tenía una primicia también el portavoz de la mesa del ferrocarril. Porque claro, dice, hombre, no hay que gastarse este dineral en el proyecto Puerto Ciudad, hay que llevárselo a los barrios. Sin embargo, tengo una primicia. Un túnel de 8 kilómetros para salvar el problema que tenemos ahora del Cañarete, que es enlazar vía férrea, construyendo un túnel de 8 kilómetros de longitud y que vale solamente 300 millones de euros. Vamos a escuchar lo que decía sobre este magnífico túnel. ¿Cómo salvamos Almería Agua Dulce? ¿Cómo conectamos? Claro. Por ahora, una primicia. Lo único que se nos ocurre sería construir un túnel que tendría en torno a unos 8 kilómetros de longitud. Por ahora. ¿Viable? Seguimos dando ¿Viable? 300 millones de euros. Bueno, 300 millones. Bueno. Si lo queremos, ahí lo tenemos. Pero yo creo que pensamos de la mesa que se amortizaría muy pronto. A Rafa le falta decir, no llevo sueldo. Si lo queremos, ahí lo tenemos. Detrás de la puerta están los 300 millones. Es decir, no se puede hacer el proyecto Puerto Ciudad porque eso es carísimo. Sin embargo, tengo una primicia. ¿Hay algún ingeniero en la mesa? En esa. En la mesa del ferrocarril. Que le haya asesorado en cuanto a si es posible hacer un... Porque vamos, yo hacía eso en los trabajos de pretecnología cuando había que hacer un volcán y tú hacías con plastilina, o arcilla y un túnel con el dedo. Sí, claro. Salía muy fácil. Bueno, es distinto, vamos a ver.
Por un lado, tenemos a la mesa del ferrocarril ayudando y contribuyendo, como están viendo, al futuro de la ciudad. Y respecto al futuro de la ciudad, a mí me gustaría decir una cosa. Creo que las administraciones que pasan temporalmente a regir los destinos de una ciudad, o cualquier otra, debe atreverse a mirar no solo en términos de qué voy a hacer yo durante mi mandato, qué voy a hacer yo de cara a las próximas elecciones, sino que debe atreverse a ir un poco o mucho más allá. Y debe ser lo suficientemente valiente como para afrontar proyectos que muy probablemente no verán ni disfrutarán esa generación que está ahora, que está en una edad, que está gobernando, que está mandando la ciudad, que está en la crema, que está ahora en todo lo suyo. No la va a ver. Sin embargo, sus hijos sí van a querer vivir en esa ciudad si la ciudad se deja de una manera atractiva. O sea, yo en eso te doy la razón. Y el proyecto Puerto Ciudad Ciudad es el elemento transformador de Almería más poderoso que jamás se haya puesto en marcha. Bien hecho. Hombre, no haciendo el pastiche que se pretende. Bueno, vamos a ver. Es que yo, como no soy ingeniero, no me atrevo a decir... Ingeniero, no me atrevo a decir... ni urbanista, no me atrevo a decir si es un pastiche o no es un pastiche, pero que el planteamiento de unir a Almería con el frente litoral, al que ha estado a vuelta de espaldas durante toda su vida, me parece un acierto. Podemos pensar en la manera de hacerlo, en la manera de mejorarlo y en la manera de disfrutarlo. ¿Alguna alegación más? Pero no negarse de entrada a ello. Yo le voy a hacer una alegación a José. Y además, hay una parte del discurso de José Carlos Tejada en la que sí estoy de acuerdo, y además enlazando con lo que ha dicho Antonio. Estoy de acuerdo contigo, José, en que efectivamente hay que pensar a una década vista y a 2 décadas vista, porque muchas veces los políticos y la administración ha pecado del cortoplacismo. Pero ojo, los que vivimos ahora, que esto también está empezando a ponerse de moda este pecado, los que vivimos ahora y pagamos nuestros impuestos ahora, también tenemos derecho a que nos den soluciones lo más ágiles posible. Yo no me resigno a que del puerto solo puedan disfrutar mis hijos o mis nietos. Hagamos algo que me permita disfrutarlo ya, claro, y preparemos el futuro más adelante. Poco a poco. Ven, Antonio Jesús, para terminar con este tema. Y probablemente, totalmente de acuerdo contigo, Víctor, como no podía ser de otra forma, probablemente también se puede enfocar una mega obra de esta forma, de estas características, en fase. Correcto. ¿Ya está? Correcto. Claro, no se va a hacer de golpe. La Catedral de Santiago de Compostela no se hizo en una legislatura. Mira la Sagrada Familia. Bueno, mira. Si empezamos a hablar de la Catedral de Santiago, terminaremos hablando del Pingurucho y que Antonio no, porque tenemos... What is the Pingurucho? Tenemos... vamos a terminar con las declaraciones que hizo Indalecio Gutiérrez, mi amigo Indalecio, cuidado. Sí, que ha resultado premiado con el Congreso de los Diputados cuando dejó su puesto el ministro de Cultura, el almeriense ministro de Cultura. Bueno, pues... Que no tenía ganas ni nada de dejarlo ya. No, parece que no tenía muchas ganas, ¿no? Bueno, el caso es que ha corrido la lista y ahora le ha tocado a Indalecio Gutiérrez representar los intereses de todos los almerienses en el Congreso de los Diputados. Ahí queda eso. Bueno, lo dejo caer, como él hace, que deja caer, por ejemplo, que la mesa del tren ahora es del Partido Popular. Escuchen ustedes. Primero, la mesa del ferrocarril es una mesa de la sociedad civil almeriense. Y me empecé a dar cuenta que tiene últimamente una tendencia bastante pronunciada a estar reunida siempre con el mismo partido, con las mismas instituciones que gobierna el mismo partido. Entonces, debería, por el bien de la sociedad almeriense, de dar una imagen de neutralidad política y de reivindicar, justamente, los ciudadanos tienen que reivindicar la infraestructura. Entonces, no me gustaría pensar que está sirviendo de ariete político de un partido. Últimamente veo que se reúne mucho en las instituciones que gobierna ese partido y con ese partido. Pero bueno, es un mensaje, posiblemente le gustará, yo lo dejo caer. Yo lo dejo caer. ¡Pum! Ha caído. En fin. Bueno, dicen que es diputado. Sí, hombre, es diputado del Partido Socialista. No. Inspirador de la mesa del tren, entre otras inspiraciones que también ha tenido históricas. No puede ser. Y bueno, y ahora se sorprende porque es que resulta que la mesa del tren está exigiendo cosas. Está escorada. Yo creo que le han dicho en la mesa, tú di que la mesa se ha pasado al PP y así podemos decir, mira, los fachas dicen que somos del PSOE y los del PSOE dicen que somos del PP. Lo estamos haciendo bien. Sí. En fin,
Es curioso, pero así están las cosas. Indalecio, que sabéis que me une una gran amistad con él. Y tu hermano. Eso no quiere decir buen nada. amigo y además tertuliano. No estamos aquí hablando de las circunstancias personales de cada uno, que son muy respetables en y seguro caso, que muy valiosas. Sigue siendo tertuliano de Radio Marca porque le gusta mucho el deporte. Aquí y se critica a Indalecio por el cargo. Correcto. Y por las cosas que dice, evidentemente. Y ya no es tertuliano de radio porque, digamos que él va a plazas o se siente más cómodo en plazas donde no tenga que debatir demasiado fuertemente, y conmigo debatía mucho y de una manera bastante incómoda. Yo a Indalecio, como podéis comprender, insisto que lo quiero muchísimo, le he oído decir cosas muchas veces tan rocambolescas como esta. Yeah. Claro, que Indalecio diga que haría bien la mesa del tren en reunirse con instituciones que gobierna otro partido, pues hombre, en fin, habría que buscar con cuáles, ¿no? Porque realmente en Almería gobiernan pocas instituciones, otro partido que no sea el Partido Popular. En fin, Indalecio. Sí, exactamente, se define. Antonio Jesús, para terminar. Bueno, me hubiera gustado haber debatido un poquito, haber comentado el tema de la banda que se ha desarticulado en Almería, que se dedicaba a poner denuncias falsas en materia de violencia de género. ¿Podemos echar otra horita sobre eso, Antonio? Bueno, ya, es un tema que queda ahí todavía en investigación, que de momento, pues bueno, ha tenido sus detenciones y tal, pero que tomamos nota para la semana que viene. Sí, por supuesto. Tomamos nota para la semana que viene y hablamos de ese asunto, que es muy interesante y muy esclarecedor de la realidad de lo que ocurre con ese... Y de la ley. Sí, y de la ley, sí. ¿De qué invita la ley? Bien. José Fernández, muchas gracias. No digo nada, buenas noches. Y hasta la próxima semana, igualmente Víctor y Antonio Jesús. Y nosotros volvemos mañana en otra edición de La Tertulia, dentro de esta semana. ¿Cómo se llama la semana después? No, después del miércoles de ceniza, como... Yo pensaba en términos escolares, por ahora los niños están de vacaciones. Bueno, ahora ya los niños están celebrando el Día de Andalucía durante 20 jornadas. Pero bueno, no sé cómo se llama después de... Empieza el periodo de Cuaresma, pero la semana de sí, no sé. ¿no? Sí, semana de Cuaresma, así que vamos a tranquilizarnos todos y a ser... Emilio Lucas fue de los que fue ayer a ponerse lo de la crucecita de la ceniza. Sí, señor, que lo ha puesto en las redes. Miércoles de ceniza. Saludos, amigos, y hasta mañana jueves, que ya no será de ceniza. Buenas noches.